Y así otras historias más, como la del mundo Wayuu, de donde provengo, en el cual el mundo se forma desde 4 generaciones. 4 generaciones. La primera son los elementos. El elemento sol, Caí. El elemento luna, Kashi. El elemento oscuridad, Piushi. El elemento tierra, Ma. El elemento viento, Hoktai. Esos elementos, congregados en asamblea, se cuestionan de su soledad, se cuestionan de tener tanto poder, pero al mismo tiempo no reproducen otro tipo de vida. Y de este cuestionamiento surge una segunda generación, que es los Uchirwa, es Unirwa, que es lo vegetal. Y ahí donde nace todo el mundo verde, los árboles, las plantas, las flores, las hierbas. Y allí el mundo obtiene color. Pero en una segunda asamblea, los elementos formadores reflexionan que aún falta otras generaciones que le puedan dar movimiento al mundo, a la vida. Ahí sí crean a los Uchirwa, que son los animales, que son los lagartos, que son los peces, que son las aves, que son los mamíferos, y se da vida a la tercera generación, que le da movimiento al mundo. Pero tiempo después, nuevamente los elementos formadores sienten un vacío y se congregan en una tercera asamblea para determinar una nueva generación que pudiera cerrar el círculo de la vida. Y esa cuarta generación hablaba justamente de tener los atributos de las 3 generaciones anteriores: fuerza, color, movimiento, pero faltaba algo que pudiera cerrar el círculo, y era justamente la generación de los humanos, la generación de los formadores de pensamiento, la generación congregador que congrega pensamiento, sentimiento y emoción, y eso eran los seres humanos. Y así se hizo el mundo que hoy conocemos. Y llegaron los Wayuu, que significa persona, y conformaron el círculo de la vida desde la península. Y así se entiende que el ser humano es el miembro de menor edad en la gran familia del universo. Y ser el hermano menor de toda esta familia cósmica significa 2 cosas importantes. Una, la obediencia de los mayores. Es decir, sentir que somos de alguna manera unos discípulos, unos alumnos en permanente crecimiento. Y al mismo tiempo ser guardianes de la herencia, del legado que se ha ido forjando durante milenios, para que nosotros llegamos a respirar aquí, para que nosotros lleguemos a construir la celebración de la vida en este instante. Celebrar significa que antes debemos tributar. Y de esta manera se forja la vida circular en Abya Yala. Y estos mitos fundacionales se sintonizan en distintas latitudes del continente, y nos sorprende ver cómo pueblos alejados del trópico, como los Innu en Canadá, mal llamados en la cultura occidental esquimales, tienen asociación en el relato con estos mitos tropicales. De igual manera,
los que respiran vida humana en el cono sur, como los yaganes y los mapuches del sur, interpretan la vida desde mitos muy semejantes a esto, donde le otorgan a la palabra la comprensión de ser vivo y la gran responsabilidad de cultivarla, de saberla manejar, de saberla ordenar para construir el mensaje preciso que necesite la sociedad en determinado momento. Esos 600 pueblos y más que hay en el continente de Abya-Yala tienen vasos comunicantes que no necesitan espacio y tiempo simultáneo para sentirse, porque hay dimensiones desde el sueño oníricos donde se encuentran. Hay casos en que sabedores de pueblos tan distantes se comunican a través de los sueños. Y hay ejercicios, principalmente entre mujeres sabedoras, que tienen una mayor inclinación por la interpretación espiritual, que se comunican a través de ritos, sanatorios y mágicos religiosos en sus comunidades. Todo eso hace parte de la comprensión del pensamiento mítico, pensamiento que engrandece la humanidad, pensamiento que es una invención de la humanidad y que puede más allá constituirse como un gran patrimonio de todos los pueblos del planeta. Y estos pensamientos míticos, por supuesto, no son exclusivos de nuestro continente. Ahí vemos cómo en algunas comunidades de África, de Asia y de Oceanía, como también del norte de Europa, que aún sobrevive un pueblo étnico llamado los Sami. Pueblo milenario con su propia lengua materna y tradición europea, los Sami. Dueños de las tundras heladas en el norte de Europa, allá en el septentrión de Noruega, de Suecia y Finlandia, y que saben, que han vivido en carne propia justamente la dificultad del entendimiento con el otro, porque esos gobiernos nórdicos que desde la academia occidental hemos entendido que son desarrollados en la democracia participativa, pero revisando los capítulos de su historia, vemos que la intolerancia, la desesperación hacia el otro se presentaban con el pueblo Sami. Hoy tienen una mejor relación. Y también puedo decirlo con algunos pueblos de Asia que han logrado una mayor compenetración con los hermanos occidentales. Mas no puedo decir en el caso australiano, donde el pueblo aborigen australiano aún no se logra una madurez en la relación intercultural respetuosa. Ese es un poco alargado el concepto del pensamiento mítico, que para fortuna nuestra como colombianas y colombianos, el país presenta casos de 102 pueblos que giran aún alrededor del pensamiento mítico. Obviamente con algunos casos también de irregularidades, de invasiones, y algunos edificios conceptuales del pensamiento mítico están agrietados.
otros lo conservan mejores, como los Kogis, y otros escasamente lo conservan, como los pueblos del Zenú en Córdoba y Sucre. Tenemos 65 lenguas maternas de Abya Yala que se pronuncian en Colombia. 65 lenguas indígenas, fruto del pensamiento mítico, que proviene de un periodo de 40.000 años, que es la edad promedio que los arqueólogos, antropólogos de distintas escuelas del mundo han coincidido que empieza a poblarse este continente. 40.000 años con 3 caminos distintos de poblamiento. Uno, el estrecho de Bering, allá en Alaska, cerca de una península rusa, y que permitió en una era glacial pasar de Asia a América, a Abya Yala, y poblarla desde hace 40.000 años, un periodo del Paleolítico superior. Se tienen noticias que hace 45.000 a 50.000 años el hombre antiguo en Europa ya estaba creando arte en esas grutas para refugiarse del frío, de lo gélido. Y podemos interpretar también, al ver las piedras del Guainía, al ver las paredes de las grutas en tierra adentro, Huila, que nos hablan de ese periodo de tiempo, unas de 20.000 años, otras de 30.000 años, y por eso decimos que el arte humano, la invención del arte, es simultáneo. Cuando se hacían esas pinturas de Altamira y de Lascaux en Europa, aquí también pintábamos nuestros tipos de venados, nuestros ritos de caza. Ahí están esas piedras que han sobrevivido no solo a la pátina del tiempo, sino también al color del olvido. Y ahí están, humedecidas cerca al río de Inírida. Ahí están respirando creación original en esas paredes de tierra adentro en Huila, esperando que sus ojos, que sus sentidos como colombianos y colombianas también aumenten su asombro. Por eso llamamos que el arte se fue haciendo en todos los continentes del planeta. Así que en este continente de Abya Yala, el nacimiento del arte es contemporáneo con el de Europa, Asia, África y Oceanía. La otra ruta de poblamiento del continente es la del Pacífico, a través de las corrientes marinas que vinculaban las islas oceánicas con las costas del Perú y Ecuador y Chile. Por eso es fácil también encontrar en Chile, en la zona sur de Chile, un tipo de arcilla que arroja 25.000 años. Y en Ecuador un tipo de cerámica que arroja también esa misma edad y que la relaciona con un pueblo japonés del norte de la península nipona. Como una cerámica japonesa de hace 20.000 años es tan semejante a una cerámica encontrada en una provincia ecuatoriana. Posiblemente es la ruta marina, las espumas del mar, la que hacen el puente. Y eso es maravilloso, porque nos hace creer una vez más
de que la globalización es un concepto antiguo y contemporáneo al mismo tiempo, vigente todo el tiempo. Era imposible que un planeta redondo de caminos esféricos en permanente movimiento no se hayan encontrado, sino justamente cuando una estructura político-administrativa de Europa lo haya dicho. Esto también es la invitación a explorar otros caminos para redescubrirnos como seres planetarios, indígenas, afro, latinoamericanos, pero ante todo universales, humanos. El tercer concepto es el de la Madre Tierra, el concepto de la Pachamama. Y esto también es un concepto muy especial del pensamiento mítico. Entendemos que el planeta es un ser vivo, es un órgano vivo, es una especie de animal que por supuesto tiene naturaleza finita, es mortal también, pero al mismo tiempo en que nuestro planeta madre es mortal, también tiene la facultad de regenerarse, de hacer una especie de remetabolismo y que nos puede conducir a otra dimensión de vida distinta a lo que hoy conocemos, pero que permite que esté viva finalmente el planeta, con humanos o sin ellos, pero que el milagro de la respiración, de la vida misma, pueda seguir presentándose en sus espacios superficiales, subterráneos o aéreos. Así que los pueblos andinos, aymaras, quechuas, que se han realimentado de pueblos mucho más antiguos como los de Tiahuanaco en Bolivia, los mochis en Perú, hoy manejan una filosofía de la vida con el concepto de Pachamama. Pacha, más allá, más acá, es un significado de energía, de fuerza, que se revitaliza permanentemente. Ser un ser de Pacha es un ser de generación de energía y es también una actitud frente a la vida misma. El comportamiento Pacha es un comportamiento donde permanentemente se está comprometiéndose con multiplicar la vida. Y se multiplica la vida es desde lo simple hacia lo complejo. Se multiplica justamente desde nuestra cotidianidad, desde lo sencillo. Y el pueblo andino ha construido una filosofía vital que también hoy lo estamos entendiendo como el Suma Incausay, que habla del buen vivir. Hoy se presenta en los espacios académicos el buen vivir de los pueblos de Bolivia y Perú como una novedad. Pero si sabemos que proviene de los pueblos andinos, es una invención antigua. Y las invenciones antiguas que han sobrevivido significan que siempre son vigentes. Y siempre son vigentes porque funcionan. Generan bien. Y si generan bien y funcionan, entonces serán vigentes en todos los tiempos de la presencia humana.
Por eso hoy en Colombia aún tenemos pensamiento mítico. Porque si ustedes me responden, yo pregunto, ¿por qué aún existe la cultura Cofán en el sur de Putumayo? Y desde esta idea del pensamiento mítico me van a decir, porque funciona para la vida y para el humano la manera de vivir con el entorno natural. ¿Por qué aún de tantos siglos tenemos selva amazónica? Porque han estado relacionándose el humano con el entorno a través del pensamiento mítico. Sí, funciona. Luego, ¿por qué cambiarlo? Luego, ¿por qué creer que representa un estadio de la inferioridad o de la evolución del pensamiento humano? ¿Por qué anteponer al pensamiento mítico el pensamiento superior científico? No es necesario hacerlo. Creo que es complementario para el patrimonio enriquecedor de la humanidad. Esa, de alguna manera, es nuestro objetivo en los tiempos de hoy, ese diálogo de las diferencias que se puede complementar para el bien de todos. ¿Cómo dialogamos el pensamiento mítico y el pensamiento científico de Occidente? Que por supuesto también es maravilloso con los logros que han podido obtener a través de estos años. Quiero entonces, en este periodo, para cerrarlo, conceptual, 3 puntos que podrían simbolizar el círculo conceptual de una comunidad indígena que vive desde el pensamiento mítico. Ellos son el concepto de sacralidad, es decir, lo sagrado. ¿Cómo es lo sagrado en las comunidades indígenas? Y es parecido a lo que les mencioné del mito Wayuu. Como somos los recién llegados en el planeta, tenemos la obligatoriedad de aprender de los otros que ya estaban aquí. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, la responsabilidad de mantener el todo, de ser guardianes, de ser unos protectores, de ser unos gestores del equilibrio y de la armonía. Y ahí es cuando se entiende que hay almas en los árboles, que hay almas en las plantas, que hay energías en las rocas. Y esas almas y esas energías son partes de las mías. Entonces es un conjunto de vidas distintas, de familias extensas que permiten esta magia de vivir. Por lo tanto, hay que tener una relación sacra con ese otro. Y la relación sacra obliga también a que la protección tenga rituales, porque el ritual establece disciplina, aprendizaje. Cuando uno ritualiza una acción, la aprende mecánicamente también y es fundamental para no olvidarla. Por eso los ritos en nuestras comunidades, y los ritos son acciones de tributo. Hago esta danza para pagar las fuerzas que me han proporcionado los espíritus mayores. Hago este dibujo para ofrendar, ¿sí?, a la generosidad de los espíritus. Hago esta comida, hago esta siembra
hago esta arcilla, esta cerámica, siempre hacia el objetivo de pagar, de ofrendar, de tributar. Yo quiero compartir con ustedes unos términos en lengua, para que también nos llevemos a la casa tal vez nuevas palabras, de pronto ya la conozcan, otras no, pero les voy dando algunos términos. De la lengua guayúnenqui hay una que quiero compartir con ustedes, que es guaragua. El concepto guaragua en el guayúnenqui es la de estar pagos. Es decir, la de estar como en una especie de responsabilidad equilibrada. Yo recibí, yo debo retribuir. Tal cual, cuando un amigo nos presta con recursos monetarios, que nos ayuda frente a una dificultad, de igual manera entender que podemos retribuirle al amigo, tal vez con la misma suma, o sencillamente con otro tipo de gestión, a su favor. Entonces el concepto de pagar desde las comunidades indígenas y desde la filosofía del pensamiento mítico es justamente la búsqueda de un equilibrio. Es responder a una obligación